Ricardo me preguntaba por qué grabábamos, porque somos estrellas internacionales. No, le explicaba que, y para ustedes también, que con el tema de la pandemia, ¿verdad? Hemos comenzado a grabar los viernes académicos y hoy por hoy lo está siguiendo más gente a través de la web cuando subimos las charlas que personalmente viniendo a compartir con nosotros. O sea que hoy va a pasar exactamente igual. Después cuando lo subamos lo va a ver una cantidad enorme de gente que no nos acompaña hoy. Pero bueno, hoy es un placer presentar amigos de la casa. Ya han venido otras veces tanto Ricardo como Raquel, no Marcelo, pero Ricardo y Raquel han venido en algún momento a mi taller de los viernes para presentar algunos de los libros ilustrados que ambos han hecho en conjunto. O sea que es recibir a viejos amigos. Ustedes saben que Ricardo Pallares, bueno, es una persona muy conocida dentro del ámbito cultural nuestro, profesor, periodista, no sé, miembro de la Academia de Letras y una cantidad de cosas más que no merece la pena decir de él. Todas buenas, Ricardo, las que yo puedo decir de ti. O sea que es una persona que siempre ha estado vinculada a los quehaceres de la cultura y por lo tanto en eso sigue junto con Raquel. Raquel es también amiga personal como Ricardo, pero es docente de historia y aparte es una de nuestras, me atrevo a decir sin problema, que es una de nuestras mejores artistas plásticos. Maneja el dibujo con una soltura y con una solvencia espectacular y nos complace mucho que la labor que han realizado en los últimos años en conjunto, ilustrando textos, han sido cosas maravillosas. Así que bueno, y Marcelo es el que ha ayudado a Raquel y a Ricardo para diagramar esta presentación de naipes que han hecho y entonces bueno, es un placer recibirlos. Bienvenidos a casa y bueno, los dejo con los poquitos de acá, pero con los muchos que luego nos van a seguir con seguridad, ¿ok? Muchas gracias. Yo agradezco al rector Pereira el recibimiento, generoso como siempre, exagerado quizá, pero sé que es muy franco. Del mismo modo, mi consideración y estima por su trayectoria. La verdad es que Naipes del Uruguay nació hace muchos años atrás, cuando discutiendo con un amigo hicimos una lista de las cosas que se repetían en el Uruguay. En aquellos tiempos era famoso la subida al cerro de Montevideo, por ejemplo. Y empecé yo a anotar todo lo que se repetía. Celebraciones, efemérides, rituales gastronómicos, rituales patrióticos, folclóricos, de tradiciones culturales ignotas. Lo cierto es que la lista era enorme. Y siempre tuve aquella imagen presente, la recurrencia y la repetición, que la encontré con otras formulaciones en los primeros viajes que me tocó hacer por Europa, el ritualismo repetitivo. Y en la actualización que hicimos hace unos pocos años atrás, 2 años y medio, algo así, eran más de 50. Y pasado el lápiz con punta fina, eran más de un centenar. Entonces dije, lo dije para mí, si hay tantas cosas que son del Uruguay, ¿por qué no podemos tener naipes del Uruguay? Uruguayos para uruguayos. Porque además me acordaba de una de mis tías que tiraba las cartas y no las tiraba con las cartas del tarot, sino con la baraja española.
y era de la baraja española que asomaba un príncipe o un caballero mayor adulto de cabello negro que se está acercando, que trae buena suerte, buenas noticias, o el naipe con una de las imágenes del palo del oro anunciaba riqueza, fortuna, buena suerte, etcétera. De manera pues que yo propuse eso a Raquel. Vamos a interferir en el sentido de intervenir en la baraja española de nuestra tradición, sin alterarlas en su palo, en su simbología, en su número, pero insertemos un nombre de una de esas 100 y tantas cosas que se repiten, y en cada baraja colocamos una ilustración que tú hagas acerca de ese tópico. Imaginen ustedes el trabajo que le planteé a una artista plástica que hizo 102 dibujos que acompañan a cada una de las cartas que tienen por nombre un acontecimiento del tipo de la naturaleza que yo acabo de comunicarles, relativo, por ejemplo, a la torta frita, a San Cono, a la subida al Cerro del Verdún, a la correcaminata, a la caminata de Maldonado, a la Doma y la Rural del Prado, a la Vuelta Ciclista del Uruguay, a la celebración tomando por referencia la Torre de los Olímpicos, etcétera. Es, repito, increíble la cantidad de reiteraciones que hablan muy claramente por otras zonas de otro tipo de discurso como es de la reiterada permanencia de lo uruguayo y por tanto de un conservadurismo planteado en un sentido general como actitud espiritual y participativa en el orden social, no en el orden político, más amplio, conservador en ese sentido general, tutelar y afincado en las fuertes tradiciones que emergen en cada uno de estos acontecimientos. Entonces ahí aparece el discurso de la baraja española con sus imágenes, sus 4 palos, sus figuras clásicas, con el orillo debidamente trazado, que se llama pinta, ¿verdad? Y que tiene un código, porque en la parte superior de la pinta o marco, siempre a color negro, hay 1, 2, 3 o 4 separaciones que tienen un sentido. ¿Tú te acuerdas cuál es? Sí. Dilo, por favor. El oro no tiene cortes, es un recuadro entero. Después la copa tiene un corte, la espada tiene 2 cortes y el basto 3. Es una manera de identificar las cartas en el caso del jugador para no estar mostrándolas a sus adversarios. Es lo que aparece cuando el jugador orejea. Él asoma la pinta y le indica qué tipo de carta tiene en la mano sin desplegarla ni desocultarla. Entonces, ese discurso que está impregnado de simbología también, porque la copa alude al cáliz, la espada al personal de servicio, ¿no? A ver, a los señores, a los guerreros. Esa simbología tiene que ver
con la historia, ¿no? Con la historia, si nos ubicamos en la época del feudalismo, ¿no? Se habla de la sociedad trinitaria, es decir, una sociedad con 3 clases fundamentales que son los guerreros, y ahí está la espada, luego el cáliz, que representa el poder de la iglesia, los que rezan, y luego el basto representa a los que trabajan. Los que rezan, rezan para todos, los que trabajan, trabajan para todos, y supuestamente los guerreros también son los que hacen la justicia, que ahí está la base del poder. Y a posteriori empieza a aparecer la clase de los comerciantes, y allí estaría el oro. Muy bien. Así que hay contenidos que imprimen significado y se van fortaleciendo a través del tiempo al constituirse en una tradición. Es un tipo de discurso. Este otro, el de la ilustración, es un segundo tipo de discurso. Se genera una interdiscursividad, porque hay algunas cartas que tienen el nombre, por ejemplo, de escritores o de personalidades, desde Juana de Ibarburu a conjuntos populares, a Liber-Falco, etcétera, ¿verdad? Y es ese repertorio concebido a la manera de una pequeña antología de cuestiones relativas a la cultura y a lo colectivo en el Uruguay, se entrelaza con ese otro tipo de discurso del que hablamos. Y en 23 barajas, yo me comprometí hasta ese número, la artista llegó a 102, yo a 23. Me comprometí a hacer 23 coplas o cuartetas, más bien cuartetas, irónicas, festivas, alusivas a alguno de esos acontecimientos. De manera que lo que el italiano, el teórico Cesare Segre llama intertextualidad, 2 textos o más que dialogan o que significan entre sí o que generan sentido, esa intertextualidad para Henry Plett, el teórico chileno, es una interdiscursividad. Pero los matices teóricos en este caso solo vienen a dar cuenta de la complejidad del trabajo, porque algunos de ellos dieron lugar a mucha discusión, a mucho debate, porque lógicamente, por ejemplo, en las termas del Daimán, recuerdo perfectamente bien que discutí una serie de imágenes, pero ninguna de ellas, de las imágenes de Raquel Barbosa, daba cuenta de lo que para mí era central, que era el fluir continuo, permanente, sin detención, sin pausa, desde el fondo del misterio, el surgir continuo del agua. Y es ese surtidor inacabable que tenía una fuerza cósmica y telúrica, primer pinchazo que tuvo el acuífero guaraní, parece que ahora tiene 7, 5 de los cuales son casi clandestinos. Esa realidad, vuelvo al tema de las barajas, ese pinchazo en el acuífero guaraní que da el surtidor mágico del agua tibia y caliente, no encontraba una adecuada manifestación hasta que en uno de los proyectos apareció una imagen, que ahora después la vamos a ver,
que prefigura con dos imágenes relativas al agua y al goteo, una aleph o una simbología relativa al todo universal. Y entonces dije a Raquel, esta es la imagen, pero llevó mucho tiempo, mucha dedicación y mucho intercambio hasta poder desentrañar bien el sentido de la ilustración y el sentido del nombre de la baraja. Entonces, lo que yo quería señalar finalmente para dejarle paso a los compañeros era el hecho de que agregamos un comodín a cada mazo para multiplicar las posibilidades del juego, ya que en todo momento se puede jugar al juego que se opte, cualquiera de ellos, porque son cartas propiamente dichas. Es la baraja española en el fondo de la tradición. Esos comodines acentúan algunos aspectos de los que yo marqué. En el mazo 1 están elegidos con toda premeditación, alevosía y con toda intencionalidad de enriquecer el significado. El primer comodín en el mazo 1 es la viveza criolla. No podía faltar. El segundo es el mapa del Uruguay, el que aparece por allí, ahora ustedes lo van a ver en la proyección, ¿no? Acá está el mapa del Uruguay coloreado que tiene reminiscencias de la infancia y de la escolaridad de décadas atrás. El colorear cada departamento a efectos de distinguir su geografía física y humana. El tercero es la escuela pública, infaltable. Y por toda la escuela pública hay una preciosa moña azul, donde la restricción simbólica, en este caso, no achica el significado, no lo circunscribe, sino que lo libera justamente por la potencia simbólica, lo libera a un acrecentamiento significativo por vía de la asociación de ideas que trae el movimiento afectivo o espiritual, que en este caso provoca no solo la eventualidad del juego, sino también los elementos sensibles del dibujo, del color, de la originalidad. En el mazo 2 esos comodines son la flor del ceibo, la corte electoral. Nunca falta en el Uruguay, felizmente, para las elecciones de los clubes deportivos, de algunas instituciones tradicionales, etcétera, es de fundamental importancia, porque actúa como regulador y garante. Y finalmente la Torre de los Olímpicos, que anuncié hoy como, en este caso sí, símbolo ligeramente restringido, pero de universal comprensión, que es relativo al Estadio Centenario, ¿no? Hecho en forma vertiginosa en el proto-Uruguay, donde el mito y la realidad se casaron en una nupcia eterna. Bueno, de manera que en cada mazo hay 51 barajas, 48 generales y esos 3 comodines que referí recientemente. De modo pues que les he dado en forma breve una intención de propósito cultural en el amplio sentido y en el modesto sentido de la palabra. Y un proyecto que fue creciendo en el tiempo, que insumió un año de trabajo, denodado año de trabajo,
con toneladas de papel y de fotocopia, con mucha sana discusión para poder encontrar, por vía de la elaboración, la construcción de un pensamiento que fuera coherente con los propósitos y con el material del que nunca nos podemos evadir, que es un juego de naipes, y que teníamos que uruguayizarlo de una manera creadora y original. Pero le dejo la palabra a los compañeros que darán cuenta, junto con Marcelo Piana, que fue el que resolvió la diagramación en el espacio y la distribución de los contenidos en cada baraja, con un trabajo también acertado, como ustedes están viendo a mis espaldas. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar. Seguimos con este tema. Como decía Ricardo, cada baraja insumió mucha discusión. El tema de las termas fue interesante, ya que él lo mencionó, porque después de tanto discutir, sin saber cómo resolver el asunto, yo derramé gotas coloreadas, una especie de acuarela, y Marcelo le dio la forma que tiene en la baraja, ¿no? Es decir, parecen cosas muy simples, pero son el resultado de una elaboración bastante compleja, ¿no? Sí, ya las mostró Marcelo. Bueno, ese es el símbolo de la ley de Jorge Luis Borges. Ahí está. Porque han tomado cualquiera de sus ejes y puesto en movimiento la figura, genera una esfera, genera el universo, gire en el sentido que se quiera y se tome por eje cualquier combinación, genera una esfera, el inconcebible universo. De ahí viene la reflexión de Raquel. Ahí está. Colaboramos todos. Aquí el resultado de esta baraja, digamos, surgió del trabajo de los tres, ¿no? Porque en realidad las manchas, yo le pasé a Marcelo una cantidad de manchas con el pincel muy cargado de agua, y el agua cae en forma vertical y salpica y se forman como pequeños soles, ¿no? Pero esa forma circular se la dio él. Bueno, decíamos entonces que cada baraja es el resultado de una elaboración diferente, ¿no? En función de la heterogeneidad de la temática, porque pasamos de cuestiones relacionadas con la poesía, con otros aspectos de la literatura, las efemérides, asuntos relacionados con la gastronomía, el deporte, etcétera. Y yo ahora quisiera hablar de dos barajas que también fueron particularmente complejas en su resolución. Y ellas son la del Hospital Pereira Rosell y la del Hospital de Tacuarembó. En este caso, en la baraja se trata de dos hospitales, y quizá lo más trivial era pensar en su fachada, en el edificio, ¿verdad? Pero eso no nos conformó en absoluto. Entonces, en el caso del Pereira Rosell utilizamos una forma simbólica. Y aquí, para aclarar mejor el asunto, yo quisiera leer la definición que da el diccionario de la Real Academia con respecto a este concepto. Y dice así: un símbolo es un elemento, un objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una idea, de una entidad, etc.
Entonces, el nombre de la baraja, el Hospital Pereira Rosell, me obligó a dibujar algo que diera cuenta del principal hospital pediátrico del Uruguay. O sea que había que buscar algo que asociara el hospital a los niños, al juego. Entonces ahí surgió el osito con su pelota, ¿no? Y en este caso habría que decir que es simbólico porque no se trata de un juguete cualquiera, sino que el osito pasa a representar, a simbolizar a los niños del Hospital Pereira Rosell. Bueno, y porque un osito, el osito quizás y también la pelota, son los regalos más comunes que reciben los niños más pequeños, en particular los recién nacidos. Así que el dibujo queda repito, es un contexto infantil y está dirigido a los niños del Pereira Rosell. Ese fue el proceso, digamos, de la elaboración de esta carta. Y con respecto, hay otras barajas que son simbólicas. Estas nos parecieron muy de las más interesantes, digamos, por la dificultad que se nos planteó al elaborarlas. En el otro caso, la del Hospital de Tacuarembó, hablamos de una alegoría. Y acá vuelvo a la definición del diccionario de la Real Academia Española que dice así: una alegoría es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una cabeza, un perfil humano con una cabellera coloreada que parece una medusa y que alude a los avances destacados del Hospital de Tacuarembó en la cirugía neurológica, ¿no? Y después, algo que fue un agregado mío, podemos decir que el recorrido de la pluma con sus idas y venidas puede sugerir los pliegues de los lóbulos cerebrales que se hacen visibles como si la corteza ósea fuera transparente, ¿no? Es decir, este es un dibujo, es una ficción, a diferencia del osito, que es un osito, es un objeto de la realidad. Esto es una invención, ¿no? Estos son algunos de los criterios, pero en otras barajas utilizamos otros. A ver, podemos ver algunos más. Bueno, acá está la semana de turismo con el clásico Volkswagen, que fue elegido por ser un auto popular y por referirse especialmente a los jóvenes que salen de campamento. Ricardo me presionó para que yo pusiera una escoba, porque dicen que allí lo primero que se hace antes de instalar una carpa es barrer el terreno. Bueno, este es otro aspecto. Sí. Pero además porque los pobres del Uruguay, para salir de semana de turismo y de excursión, teníamos que cargar todo: el latón para bañar a los niños, hasta la escoba para barrer el terreno. De manera que aludía a ese pasado mítico en el que apareció la instancia fundacional de la semana de turismo, que era más emotiva que real, más imaginaria que concreta. Bueno, y para hablar un poquito del dibujo, que es lo mío, lo que yo he hecho todos estos años, quería contarles también que dibujar es una forma de aprender. Cuando se trata de conocer algo, inclusive en el caso del teruteru, que ahí tenemos una baraja muy, muy directa, ¿no?
no tiene grandes misterios, simplemente la necesidad de conocer cómo es un terutero y dibujarlo, pintarlo y demás. Decía que dibujar es una forma de conocer, porque cuando uno quiere dibujar algo, primero hay que saber cómo es en la realidad. Entonces ahí hay que tomar un ejemplo, puede ser el dato de la realidad, una foto, si no tenemos a tiro el objeto, ¿no? Y con la línea aprendemos todos sus detalles, hasta que, por lo menos en mi caso, en algún momento se elimina el modelo y ya uno ha incorporado la forma del objeto y ahí entra el proceso de deformación, pero siempre el ojo del observador tiene que identificarlo como tal, ¿no? Eso es lo que yo hice en el caso de muchas, el Volkswagen es uno de ellos. Y acá les voy a leer una pequeña frase de Le Corbusier, arquitecto suizo-francés que supongo que todos conocen, muy importante, que decía lo siguiente: dibujar es, primeramente, mirar con los ojos, observar, descubrir. Dibujar es aprender a ver. Hay que dibujar para interiorizar aquello que ha sido visto y que quedará entonces fijado en la memoria. Esa es la idea del dibujo, que en definitiva es pura línea, porque es sumamente abstracto. Nosotros estamos transformando un objeto tridimensional en uno bidimensional, lo llevamos al plano. Ya eso es una abstracción muy importante. Nosotros nos olvidamos que los objetos, que nosotros no tenemos una línea que nos define, y el dibujo está definido por la línea. Con respecto a otras barajas, yo utilicé el collage. No sé si hay algunas acá. Ahí está el teruteru. En muchos casos, en unos cuantos casos, yo completé la obra con un collage de distinto tipo. No sé si por ahí está. Hay una baraja dedicada a Torres García, a Joaquín Torres García, otra a Pedro Figari, no sé dónde están por acá. Pedro Figari, y entonces ahí, como son artistas que ya pasaron al dominio público, yo podía usar la imagen, pero no podía copiarla así nomás. Entonces tienen un agregado. En el caso de Torres García, yo elegí una obra donde hay un pez, esos peces típicos de Torres, y le agregué acá un pez mío sobre un papel transparente que se mete en la obra, pero la cola queda fuera. O sea que le hice una pequeña intervención para marcar mi trabajo, ¿no?, sobre una gran obra de este artista. Después está en el caso de Pedro Figari, que habría que buscarla. En el caso de Pedro Figari tomé un detalle de la obra y le agregué, esta vez sin transparencia, el dibujo de un tamboril, también que se mete en la obra y queda una parte afuera. Habría que buscarlo. A ver, yo debo tener... ¿Ya pasó? Yo tengo acá los... Bueno, ahí está el tamboril. El tamboril está hecho aparte y colocado encima, ¿no? Y después hay otro tipo de collage que a mí me gusta mucho usar, los papeles transparentes. En el caso de la baraja de Mario Benedetti, ahí dibujé muchísimas máquinas de escribir, que es muy difícil dibujar una máquina de escribir de aquellas máquinas de oficina. Bueno, hice una cantidad y cuando encontré una que me satisfizo, había que agregarle algo más.
Entonces allí elegí unos poemas que los reduje chiquititos que salen como de la máquina y se superponen, no son para leer porque quedan muy, muy pequeñitos. Y esa es otra forma, ¿no? Hay, ya les digo, muchísimas maneras de resolver este tema. Y, a ver, otros. El caso de Idea Vilariño, que fue otro trabajo, acá está, justo. Idea Vilariño, no sé si se nota, pero son dos papeles y una línea. Un papel manchado, que es el que está en la parte inferior acá. Con una curva. Y encima de ese papel hay otro papel transparente, en papel de calco, que está manchado. Y bueno, estaban colocados ahí, parecía una figura interesante, pero yo la definí con un trazo de pluma que crea un perfil, una especie de melena y una línea que va hasta la base del dibujo. Ahí no hay más nada que eso. Es un resultado curioso porque la línea es espontánea, muy espontánea. Bueno, creo que se puede hablar de muchas otras barajas, pero una última cosa relacionada con lo que decía Ricardo es el hecho de descubrir. Yo me molesté, me entusiasmé leyendo mucho sobre la historia de las barajas y de la baraja española en particular. Hay quienes dicen que viene de los chinos, que bueno, hay mucha imaginería con respecto a eso. Ahora, las barajas españolas son del siglo XIV, por ahí, y había barajas anteriores. Y una cosa interesante es que las barajas se usaron antes de ser un juego, fueron un elemento, un intermediario de la adivinación. Después se transforman en un juego. Son un elemento de la cultura sumamente importante, porque los soldados tenían barajas, se entretenían jugando a las barajas. En esas épocas, el ajedrez es un juego que lo conocen los señores y mucha gente de la sociedad, pero nadie en la guerra, en las distintas campañas, no había un tablero de ajedrez, un juego. Entonces los soldados sí tenían mazos de barajas. Y todo el proceso de formación de estas barajas que nosotros conocemos es como una historia de la cultura. Es decir, es mucho más que lo que tenemos acá adelante. Eso me pareció sumamente interesante. Y recién en el siglo XIX, cuando se conmemoraron los 100 años de la Revolución Francesa, en 1789, 1889, ahí ya había barajas, no exactamente a las que nosotros conocemos, sino otro modelo anterior, y recibió un premio en la exposición de la producción que se hizo en esa oportunidad para los festejos de los 100 años de la Revolución Francesa. Bueno, yo podría seguir hablando muchísimo porque me parece interesante, pero ahora Marcelo va a hablar un poco de su trabajo de diseño, porque además es un trabajo que esto no hubiera salido sin el armado. Nosotros no tenemos el conocimiento técnico de él para hacer el armado de la baraja. Así que... Buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer al poeta Ricardo Pallares y a la artista plástica Raquel Barbosa que me invitaron a participar de este proyecto lúdico. Mi nombre es Marcelo Piana, soy diseñador industrial y gráfico
y tuve la fortuna en algún momento de diseñar juegos para niños. Por lo tanto, participar de este proyecto que tenía que ver con la cultura uruguaya y con lo lúdico me resultó muy interesante y aprendí muchas cosas. Mi función fue la de diseñar y diagramar las barajas. Si vamos a definir el diseño según la escuela Bauhaus, que es la primera escuela racionalista responsable de la estética de la máquina, el diseño es el arte aplicado a la industria. Según Enzo Mari, un teórico y diseñador italiano, él decía que el diseño es un acto de guerra, ya que el diseñador se encuentra con muchas interrogantes que tiene que vencer hasta alcanzar un final feliz, que es un producto inteligente. Y la diagramación es una especialidad del diseño editorial, del diseño de libros, del diseño de revistas, donde el diseñador intenta encontrar un espacio para cada elemento buscando el equilibrio. Hay un trabajo silencioso en todas esas cartas, que es el espaciado o la cantidad de blanco que rodea cada elemento, desde los palos hasta la figura ilustrada por Raquel. Entonces, volviendo a las barajas, los elementos que tuvimos que organizar fueron los siguientes. Primero, la pinta, que es el rectángulo que marca la baraja. La numeración de cada baraja, el palo, la poesía de Ricardo y los dibujos de Raquel, las ilustraciones de Raquel. Una de las primeras decisiones de diseño que tomé parece sutil, pero es notoria si se ve en forma comparativa, que es el color de la tipografía. Utilicé un negro que no es solo negro, sino que es un negro azulado, para que el resultado fuera mucho más potente y elegante. Y entonces, la pinta, el número de la baraja y los versos de Ricardo tienen esa coloración. La segunda decisión consistió en la elección de la tipografía. Para la numeración, ahí tenemos los palos. Me gustó mucho además la idea de que el oro fuera una mulita. El escáner es un instrumento que capta absolutamente todo. En el oro yo pulí el oro, pero lo rayé, el oro, la mulita. Raquel tenía monedas más brillantes. Y lo que iba a decir es que una de las segundas opciones fue el número de la baraja. Opté por una Bauer Bodoni, que es una tipografía del siglo XVIII creada por Bodoni, que es propicia para los títulos. Y para los versos de Ricardo utilicé la clásica Times New Roman. Son dos tipografías con serifa. Ustedes capaz se preguntan qué son las serifas y las serifas son esta base que tiene acá cada carácter. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar una, ¿ven? Tipografía de palo seco. Estas son hijas del espíritu racionalista de la Bauhaus. Es una arquitectura geométrica pura, nada de ornamentos. En cambio, la otra tiene ornamentos y queda la serifa como un elemento de elegancia. ¿Cómo nace la serifa? Son un detalle que surgió de la necesidad. En la antigüedad grecolatina, para la escritura sobre piedras, se utilizaba un martillo y un punzón. Y entonces cuando yo estaba tallando la piedra,
necesitaba una saliente, y eso es la serifa, que quedó como un símbolo de elegancia. Elegí 2 tipografías con serifa porque me pareció que el producto que está aquí arriba de la mesa merecía un toque de elegancia y de belleza de otros tiempos. Después vino un detalle difícil, que fue el tratamiento de los dibujos de Raquel. Raquel operó manualmente y digitalmente con sus dibujos. Y entonces ella me daba digitalmente el dibujo escaneado por ella. Ese dibujo reproducía la textura del papel de muy buen gramaje en el cual Raquel trabaja. Bueno, mi labor fue extraer ese fondo sin alterar la figura creada por Raquel y respetando las libertades y el azar que está en cualquiera de las creaciones que están allí. Y en último término, que fue también un trabajo fatigoso, fue la corrección de color. La primera versión la hicimos en una imprenta láser comercial, después fuimos a una imprenta industrial. Esta imprenta industrial hizo su tirada, no nos gustó el color y corregimos la mitad de las barajas para que tuvieran un color aceptable. Los paneles están lejos, aquí están... Esto es una piedra tallada donde se ven las serifas. Creo que la forma de disfrutar más del trabajo es verlo de cerca. Bueno. Yo, una cosita más. Yo quería decirles que traje, para los que tuvieran ganas de ver, una cantidad de originales. Tengo 4 carpetas A4. Los dibujos que se pudieron adaptar a ese tamaño. Hay algunos que son más grandes. Y elegí unos cuantos para los que quisieran ver de dónde sale todo este trabajo. Los originales, con sus correcciones, algunos con sus correcciones, otros que ya salieron, algunos salieron, digamos, en forma satisfactoria desde el pique, no tantos. Pero otros exigieron muchos dibujos, de los cuales hicimos una selección. En algunos casos, en uno, el del truco, siempre nos quedamos con pena porque había dos aceptables, pero hubo que elegir uno. En otros casos no, hay toda una evolución. Los dibujos sobre el Parque Rodó, el caballito de la calecita, ahí hubo que hacer muchos. Y bueno, fue difícil también la selección. Entonces ahí en estas carpetas yo muestro algunos dibujos previos para mostrar un poco cómo fue la labor. Bueno, muchas gracias. A ver, 2 palabritas para terminar. Digo, bueno, a mí me encantó la presentación porque nos permite bucear en la complejidad que tiene el hacer algo que de repente para alguien inadvertido dice, es un mazo de cartas, ¿no? Digo, pero me encantó que nos hayan explicado las diversas facetas que tiene esto y el trabajo que da cada una de ellas. Y creo que es un trabajo hermoso y me alegro que nos lo hayan explicado, porque si no, nunca lo hubiéramos podido comprender. Así que gracias a los 3, queremos darles una pequeña atención en nombre de UNI3. No sé si Y sí, pero aparte de eso vamos a preguntar, pero vamos primero a ser corteses con la visita. Así que gracias a los 3. Si alguien quiere hacer alguna pregunta para ellos, me gustaría que nos leyeras alguna de las cuartetas que escribiste para esto, que no nos dijiste ninguna.
A mí me interesaría, si es que es probable, me encantaría el mazo entero, como dónde lo puedo ubicar, dónde lo expones, o elegir, por ejemplo, el de primaria, que me encantó, algunos de autores que conocemos, muchos artistas plásticos muy buenos que tenemos. Si me explicaras cómo puedo hacer, seleccionar separado y cómo tener el mazo. ¿Es posible? Sí. Es el mazo. O sea, vienen 2 mazos con el embalaje. Perfecto. Bueno, así que hay uno ya reservado. Nadie se atrevió a decir que salieron y están a la venta. Sí, no, lo que traté de hacer fue ayudar a la venta. Están en el teléfono particular de Raquel, pero también trajimos, dice Raquel, que ella ha traído, pues que tiene acá, y si no, por el teléfono coordinan y les acerca, porque tienen rasgos artísticos indudables. Y es un producto cultural de mucha fuerza y de mucha penetración en la medida en que queda asociado al juego. Bueno, yo les voy a leer algunas de las cuartetas. Por ejemplo, en la carta el 3 de oro, que se llama el choripán. No puede estar ausente de un catálogo de estas cuestiones el choripán. De tan sabroso y aromado, juega suerte en las esquinas y presume desde el carro por sus ricos aderezos. La Marcela. Se la llevaron para Alemania, pero aquí quedó mucha todavía. En los campos alemanes se lucen amarillas las matas muy vivaces, con aromas curativas y esencias, proteínas y bálsamos en flor, se lucen en los campos alemanes. Cuando yo estuve en Alemania, en determinado momento, el guía nos enfrentó a un paisaje que llegaba con sus ondulaciones al horizonte y más allá, todo amarillo, espléndido. ¿Y eso qué es? Es la Marcela florecida. Ah, es la uruguaya. No, está patentada, su proteína patentada por Alemania. Y yo, como uruguayo viajero, crucé aquellos campos amarillos. Por eso la ironía que aparece allí. Se llevaban, tengo voz alta. Se la llevaban de... Recuerdo que los alemanes se la llevaban de las rocas de la playa de la Moza porque tenía nada más el componente de la sal marina. La sacaban de ahí. Después no sé qué habrá pasado. Estoy hablando de largos años atrás. Sí. Así es. Bueno, el camino de los quileros. También, esto es típico. Hasta un water para el Papa, con utopía y esperanza, pasa junto al menudeo. Pero el fracaso es porfiado y dura igual que el sendero. El balneario Laguna Merín. A veces parece un mar o una charca cangrejera, siempre sola y en espera
del progreso que no llega. El gaucho. Florido o no, es imagen cual un disfraz historiado. En verdad, es postergado por los dueños y adulones. Acá está la vuelta ciclista. La vuelta ciclista. Con duro afán van subiendo, ven los rayos, pedalean, los competidores van solos, con duro afán van sufriendo en el repecho de Ramallo. La última, el pato criollo. Pato entre los patos, pato. Poco tiene que lucir, pero deja después de cada paso mediana mediocridad que impide vernos tal cual. Bueno, si es juego hay que reír, ¿verdad? La torta frita. Con o sin un agujero al medio, siempre muy rica, puyente, y con el azúcar solo espera el aguacero. ¿Hay más? Por acá. El Vaga Shopping. El Vaga Shopping. Se discutió mucho si ponerlo o no ponerlo, pero yo, entre otros argumentos, discutimos mucho. Entre otros argumentos dije, han pasado todos los partidos políticos de todos los colores en el gobierno del Uruguay. Ninguno pudo eliminar el Vaga Shopping de Salto. Por lo tanto, hay que incluirlo. No hay quien vaya a Salto que no incluya una visita por el Vaga Shopping. Bueno, es una institución, una parainstitución. Periférica, pero existe. Al mercado todo llega por kilos o toneladas desde vecinos países. Para infinito consumo, en verdad todo llega a su mercado. Bien, y damos por terminada esta actividad.